Bienvenidos de nuevo, chicos. Tenemos una pequeña actualización de noticias para ustedes hoy, así que una de las primeras cosas en las que quería entrar es en algunas noticias que salieron de Utah. En realidad, había un proyecto de ley aquí, HB 441, que salió de Utah, donde los legisladores avanzan un proyecto de ley que podría cerrar las tiendas en Utah los domingos y otros días religiosos. James, ¿tuviste la oportunidad de leer este proyecto de ley? ¿Cuáles fueron tus pensamientos sobre este proyecto de ley? Pero aunque él ha declarado definitivamente que su misión es proteger el descanso dominical, no lo ha mencionado explícitamente en este proyecto de ley. Así que, pero ellos son avanzando con la promulgación de algunas medidas contundentes para como empleadores que se niegan a otorgar días libres. Entonces, si rechazas, por ejemplo, la creencia religiosa sincera de un empleado, podrías recibir una multa de $10,000 o $20,000 o creo que tan alta como $50,000 si hay una infracción reincidente por infracción. Y entonces, obviamente, está estableciendo un movimiento para intentar crear consecuencias, por así decirlo, ¿correcto? Entonces, sabes, no es difícil ver hacia dónde quiere llevar esto, porque si puedes conseguir que más personas se unan a esto, vas a ver a más personas solicitando y exigiendo tales leyes en el futuro. Sabemos que el empuje final será por demanda popular. No es sorprendente ver movimientos como este alimentando ese fuego. Sabes, de hecho estaba leyendo algunas de las complejidades de esto. Y creo que esto es específicamente como resultado del escándalo de Nothing Bundt Cakes. Abordar eso que surgió de Utah, porque Nothing Bundt Cakes quería tener franquicias, las franquicias abiertas los domingos. Y hubo algunos dueños de franquicias, o no dueños de la franquicia, sino dueños de la tienda local, básicamente, franquiciados, supongo que los llamarías, que no querían abrir los domingos. Así que, entonces, ya sabes, yo miro esto. Y si lees el lenguaje real, dice que prohíbe a un franquiciador, así que sería como, digamos, ya sabes, la corporación Taco Bell, prohíbe a la corporación exigir la tienda local para abrir en un día religioso. Entonces, cuando lo miras desde ese punto de vista, no es necesariamente algo negativo. Correcto. Y creo que por eso lo llevaron a la segunda votación. Que están planeando realizar, pero la cosa es, ya sabes que nos ha dicho el Consejo, que las etapas iniciales, los primeros impulsos, los primeros movimientos, sí, de una ley nacional de domingo van a parecer buenos, que es por una causa beneficiosa, que es, ya sabes, proteger a la gente. Y así escuchas de personas como, sabes, incluso nuestro vicepresidente, hablando sobre cómo necesitamos, ya sabes, preservar la libertad. Cuando se trata de religión, ya sabes, muchos de los principales candidatos, incluso del proyecto 2025, han dicho que sí, queremos preservar, ya sabes, la primera enmienda, queremos preservar la capacidad de las personas para, ya sabes, practicar sus creencias religiosas sinceras. Pero, ¿eso se mantendrá a largo plazo? Sí, no lo creo. Correcto. Y la razón por la que creo que esto es importante es hacia dónde nos está llevando. ¿Cómo? ¿Por qué hacemos estos episodios? ¿Por qué hacemos estos específicamente? Bueno, sabes, esa es una buena pregunta porque estoy seguro de que hay mucha gente que va a decir, bueno, hemos visto su material. Ustedes están haciendo mucho trabajo sobre el reino, tipo, solo está queriendo un lobo. Pero en realidad es que Y, sabes, mientras más gente hable de ello, más personas se van a concienciar de los problemas, porque lo que no quieres es decir, vale, no vamos a dar la voz de alarma, solo lo vamos a decir como justo en el último minuto. Quiero decir, tu voz va a ser tan pequeña en ese momento, tratando de advertir, ya sabes, justo antes de que suceda. Quiero decir, si hubiera una bomba nuclear que estalla, no querrías esperar hasta que como
la bomba nuclear esté a punto de explotar, quieres decírselo a la gente con mucha anticipación para que todos puedan pasárselo a sus amigos, para que todos sepan, hey, esto va a suceder, cuidado. Y también es importante conocer los movimientos de como lo que va a suceder en el futuro, los movimientos de estas personas mientras lo impulsan. Bueno, pienso en Noé, es decir, él predicó durante 120 años. Así que la cuestión es si deberíamos dejar que nuestra voz diga, bueno, nuestros padres y abuelos decían que esto iba a suceder, o si deberíamos decir, no, quiero decir, no importa. Si tenemos la verdad, puedes predicarla durante 120 años y seguirá siendo verdad. Sí, así es. Donde creo que es importante mirar esto es, aunque este lenguaje aquí puede estar velado de una manera que parece impulsar la libertad religiosa. Mira, bueno, ya sabes, ¿no? Si eres dueño de la de la franquicia local, deberías poder cerrar en un cierto día. No necesariamente discutiría con eso, pero es hacia donde se dirigen. Así que he hecho un vistazo a este video aquí. Y este es un clip de video interesante. Echemos un vistazo rápido. Es que tienes que recompensar a los amigos y castigar a los enemigos. No basta con liberar a los buenos. Luego tienes que terroriza. Absolutamente terroriza. Tus enemigos deberían tener pesadillas cada noche pensando en lo que los cristianos les van a hacer. Y es como, eso no es cristiano. Eso suena terrible. Jesús dijo que ames a tus enemigos y ores por quienes te persiguen. Estoy hablando de hacerlo todo a través de categorías, a través de las avenidas adecuadas. Eso es lo que es el magistrado civil. Él es un terror. Él es un terror. Uso esa palabra intencionalmente. Es una palabra bíblica. Él es un terror para aquellos que hacen el mal. El cristiano, príncipe. Los cristianos deberían estar en el gobierno. Y aquellos cristianos que busquen un cargo político y lo logren por la gracia de Dios, deberían absolutamente ser un terror para cualquiera que sea una amenaza para los cristianos aquí en Estados Unidos. Sí, este es Joel Weben. Él es uno de los pastores o líderes asociados con Right Response Ministries. Y ellos son un movimiento vehementemente pro-nacionalista cristiano. Has hablado abiertamente sobre las leyes azules bastante. Y ya sabes, está refiriéndose aquí en realidad a ser un terror para tus enemigos, hablando del lenguaje de Romanos 13, pero realmente en el contexto de un poco más lo que el jesuita Bellarmino realmente defendía, la eficacia del terrorismo contra los maniqueos, los albigenses, donde la posición de Roma al unir iglesia y Estado fue perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo. Él quiere llevar a nuestra nación de vuelta a ese tipo de principio, donde iglesia y Estado puedan unirse y literalmente puedes causar terror a tus enemigos que espiritualmente no están de acuerdo contigo. Ahora, él se basa en Romanos 13. Una de las observaciones que hace Pablo en Romanos capítulo 13 es realmente Romanos capítulo 13, versículo 7. Dad pues a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Sabes, este es el comentario de Pablo originalmente, si miras el contexto de Romanos 13 como una referencia de regreso a Mateo 22. Y en Mateo 22 a Cristo le trajeron en realidad una moneda. Y en Mateo 22, 19 dice, muéstrame la moneda utilizada para pagar el impuesto. Cristo me hace la pregunta, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Ellos dicen, de César. Responden, él les dice, entonces dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El problema que Joel está haciendo aquí, el error que está cometiendo, es que está hablando del sábado, que no lleva el nombre de César, sino que lleva el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando miramos el contexto de Romanos 13, el Estado no tiene negocio en imponer aquello que no lleva su nombre. Está bien. Dios, el sábado lleva el nombre de Dios. Y es algo que, sabes, no es de César en absoluto. De hecho, encajaría mucho en el contexto donde Cristo dividió iglesia y Estado en Mateo 22 y dijo, dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y este fue el mismo principio en el que los discípulos confiaron. Pero cuando fueron llevados ante los consejos y juzgados por su fe, ya sabes, podrían ser los líderes del Estado, pero no tienen derecho a venir y dictar, sabes, nuestra conciencia. Y así, es muy interesante. Está intentando apelar a Romanos 13, pero completamente ignorando el contexto sobre el cual Pablo está construyendo, que es un sermón sobre las mismas palabras de Cristo en Mateo 22. Bueno, y por eso los 10 mandamientos se dividen en los primeros 4 relacionados con Dios y luego los últimos 6 relacionados con el hombre.
Creo que se podría hacer un argumento muy fuerte de que los últimos 6 deberían ser aplicados a nivel estatal. Sí, pero la advertencia a eso es, nunca vas a realmente de hecho, hacer cumplir esos últimos 6. Todo lo que puedes hacer es hacer cumplir un comportamiento Sí, civil hacia otra persona. Porque la realidad es que la ley de Dios se extiende a nuestros pensamientos y acciones. Y así nunca vas a poder ir y decir, bueno, no codicies a esa mujer. Eso es cierto, porque no puedes entrar en la mente de alguien Pero y desde un aspecto civil externo como podrías Sí. cerrar bordeles y etcétera. perspectiva civil exterior, sí. Pero dentro de los pensamientos de uno, no. Correcto. Está bien. ¿Viste este artículo aquí? Y este está hablando de Holiday Bands. Cargar los mosquetes, las esperanzas del catolicismo emergente de derecha para la Casa Blanca y el Vaticano. Bueno, en el siglo XIX había muchos más ejemplos evidentes en América. Presión, considerando esta clase de idea que en tiempos de emergencia, el catolicismo quería formar sociedades secretas, querían tener a su gente armada, querían estar listos para luchar por la fe, en un sentido muy militante. Es interesante ver este tipo de retórica siendo promovida estos días. Pero, ya sabes, no es solo un artículo de noticias. Hay múltiples a favor o en contra de él. El vicepresidente Vance atrae atención nacional a la enseñanza social católica. ¿Qué es la enseñanza social católica? ¿Cómo difiere de la enseñanza social protestante? Pero en realidad se trata de la mayoría. Y el problema con eso es que es antitético a una república constitucional porque la constitución se trata de proteger a la minoría, se trata de proteger al individuo y los derechos individuales chocan con el catolicismo romano. Y si piensas en esto, ya sabes, en los días de Cristo, cuando Él estaba aquí en esta tierra, durante ese periodo de tiempo, los escribas y fariseos, ya sabes, hicieron una pregunta que, ya sabes, ¿cómo como resultado de cómo por un hombre perecerá toda la nación, sabes? Entonces ellos... Por parte de su lógica para matar a Cristo fue hacer lo que pensaban que era bueno para la mayoría. El bien común fue la misma razón a la que apelaron para crucificar a Cristo, ¿correcto? Bueno, ya sabes, pienso en la Alemania nazi. ¿Sabes, irías con la mayoría entonces o irías con la minoría? Sí, obviamente no. Ha habido muchas ocasiones en que la mayoría ha pasado por encima de los derechos de la minoría. Ajá. Y el bien común suena bien en teoría, ajá, pero fundamentalmente la forma en que el catolicismo lo ha implementado niega principios en la Constitución que protegen la libertad individual, ¿correcto? Aquí hay otro artículo interesante del National Catholic Reporter, y este en realidad habla sobre la conversión de J. D. Vance al catolicismo y cómo ayudó a formar sus opiniones. Y básicamente también habla sobre este grupo poco conocido de pensadores católicos, y ellos mismos se denominan post-liberales. Y ese es un término que Vance ha usado él mismo. Así que estos no son tus típicos conservadores católicos. Ellos quieren un gobierno musculoso, uno que va a imponer básicamente lo que ellos quieren. Básicamente, imaginan una contrarrevolución en la que toman control de la burocracia gubernamental, todas las instituciones que tienen influencia, como las universidades, y reemplazan las élites arraigadas con su propia gente, actuando según su visión de lo que es el bien común. Y hay citas ahí. Estamos hablando de personas que prefieren regímenes autoritarios de derecha. Y hay discusión sobre cómo los ciudadanos se convierten en súbditos y las libertades personales son sometidas al despotismo administrativo. ¿Sabes? Y una de las cosas interesantes es que Vance realmente ha tratado de minimizar, en ocasiones, el impacto del catolicismo en su toma de decisiones políticas. Pero en agosto habló sobre la doctrina social católica y dijo que ciertamente influye en cómo pienso sobre los temas. Una de las cosas interesantes del régimen postliberal es cómo hablan sobre aliviar o eliminar la separación entre iglesia y Estado. Algunas de las cosas que promueven son buenas, como prohibir la pornografía, pero una de las últimas cosas que menciona este artículo es cómo el régimen postliberal quiere reimponer leyes que limitan los negocios en el Sabbat.
El artículo también menciona a Adrian Vermeil, quien ha abogado por el constitucionalismo del bien común, en el cual el gobierno impone reglas estrictas en el interés de mantener el bien común. Estoy seguro de que puedes ver cómo esto sería preocupante para la cosmovisión adventista. Pero ya sabes, tenemos un pequeño videoclip aquí de J.D. Vance en un desayuno de oración. Y tengo curiosidad por saber tus pensamientos sobre este pequeño clip que voy a reproducir. Este es el 20º año, creo, del Desayuno Nacional de Oración Católica y parece que nos va bastante bien aquí con el Desayuno Nacional de Oración Católica. Y por supuesto, este desayuno tiene un lugar muy especial en mi corazón. Como mencionó Maureen, vine aquí ayer o el año pasado como un senador muy joven, sin saber cuánto cambiaría mi vida, sin cambiar. Y estoy agradecido a Dios, pero también agradecido a la amistad de las personas en esta sala por ayudarnos a llegar allí, porque creo que hemos pasado a una nueva página en Washington, D.C. y vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado. Si bien ciertamente no siempre van a estar de acuerdo con todo lo que hacemos en la administración del presidente Trump, creo que podemos decir que el presidente Trump, aunque no es católico él mismo, ha sido un presidente increíblemente bueno para católicos en los Estados Unidos de América, donde creo que la política del presidente Trump es más acorde con la enseñanza social cristiana y con la fe católica, es que más que cualquier presidente de mi vida, el presidente Trump ha seguido un camino de paz. Y la administración de Trump les promete, ya sea aquí en casa con nuestros propios ciudadanos o en todo el mundo, seremos los mayores defensores de la libertad religiosa y los derechos de conciencia, y creo que esas políticas favorecerán a los católicos en particular en todo todo el Lo único que mundo. les prometo es que siempre van a tener una puerta abierta conmigo y con el presidente. Creo que ya lo han visto. Y si no lo han visto, por favor, vengan y traigan sus preocupaciones. Y algunos de ustedes ya me han presentado muchas preocupaciones en los últimos 30 días. Pero no Pero siempre, también porque estás yo- fuera de... Creo que parte de ser una buena administración presidencial para las personas de fe en todo Estados Unidos, parte de ello es escuchar a las personas de fe cuando tienen preocupaciones. Y creo que es importante, y haré este compromiso con ustedes delante de Dios y de todas esas cámaras de televisión allá atrás, que siempre escucharemos a las personas de fe y a las personas de conciencia en los Estados Unidos de América. Tienen una N y abrir la puerta a la administración de Trump, incluso y especialmente tal vez cuando no estén de acuerdo con ellos. El catolicismo, el cristianismo en su esencia, creo que enseña a nuestros funcionarios públicos a preocuparse por las cosas profundas, las cosas importantes, la protección de los no nacidos, el florecimiento de nuestros niños y la salud y la santidad de nuestros matrimonios. Y sí, nos importa la prosperidad, pero nos interesa la prosperidad para que podamos promover el bien común de cada ciudadano en los Estados Unidos de América. Así que aunque de nuevo nunca seré perfecto, siempre trataré de recordarme que el objetivo de nuestra política pública es promover el bien común y lucharé por eso cada día que sea funcionario público. A veces oirás a la gente decir, bueno, dejaremos que, ya saben, el clero hable sobre asuntos de la iglesia, pero podemos ignorarlos cuando se trata de asuntos de política pública. Yo creo que esa es una manera equivocada de verlo. Definitivamente no es la manera correcta de verlo para mí. Sí, sabes. Eso realmente me hizo pensar en Juan capítulo 11, versículo 50. Ni consideráis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no perezca toda la nación. Entonces, él está apelando al mismo tipo de principio para el bien común. Ajá. Y ya sabes, Amy Coney Barrett y algunos de los jueces de la Corte Suprema nombrados por Trump apelan a ese mismo principio. Provienen de ese trasfondo católico. Estamos viendo a los Estados Unidos moverse en esa dirección y la imagen de la bestia comenzando a formarse a medida que América se vuelve cada vez más católica y se dirige en esa dirección donde cuando esa imagen esté completamente formada veremos el descanso dominical por Todos vienen. Sabes, ¿notaste cómo habló sobre cómo Trump es uno de los mejores presidentes para los católicos? No me sorprende. Él ha avanzado. ¿Cuántos jueces católicos en la Corte Suprema ahora? Varios. Sí. Bueno, ya sabes, y luego, recientemente también tuvimos la Casa Blanca. Tuvimos el miércoles de ceniza. Y en realidad hubo, ya sabes, unas fotos interesantes, algunas cosas interesantes que salieron de la Casa Blanca con eso también. Así que ves más apoyo hacia el catolicismo, creo, del que hemos visto antes en la política de los Estados Unidos. Sí, sabes, solía haber un tiempo en que había muchas preguntas. Había titulares de noticias sobre si debían o no votar por el primer presidente católico. ¿Recuerdas eso? Sí. Y había todos estos titulares como, ya sabes, deberíamos.
Esta era la gran pregunta. ¿Deberíamos siquiera tener un presidente católico? Ahora, Trump no es católico, Biden lo fue, pero ahora tiene una vicepresidenta católica que es muy vocal. Diría que es más católica fuerte que lo que fue Biden. Y, es interesante ver a dónde nos está llevando esto en el flujo del tiempo. Tuvimos un par de artículos interesantes. Aquí que encontraste. Sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Explícame esto. Entonces, estos son los anales de Roger Hovden y provienen del año 1201. Estás viendo la discusión de un abad en la época de Guillermo el Conquistador. Ajá. Y una de las cosas que estaba ocurriendo en el apogeo del poder romano en ese momento era que había una prohibición contra comprar o vender o hacer comercio los domingos. Así que las leyes dominicales eran parte de ¿sabes? La Inglaterra medieval. Y fue emocionante encontrar este manuscrito. He tenido un tiempo muy difícil tratando de localizar algunos de estos manuscritos más antiguos. Este en particular finalmente lo encontré en Cambridge, el Corpus Christi College MS 175, y localicé esta cita en particular en el folio 144 recto. Estamos hablando sobre el periodo de Era, no es. Y sin embargo, es en la profecía bíblica. Estos fueron los tipos de coerciones civiles y financieras que ocurrieron. Así que no debería sorprendernos que al final de los tiempos alguien vuelva a hacer esto. Pero también tenía otro. Correcto. Entonces, este es Bernardo de Constanza, quien en realidad registró en el año 1084 que Guillermo el Conquistador hizo toda la tierra de los ingleses tributaria al pontífice romano, y puedes ver en latín allí el Romano Pontifici, y no permitió a nadie bajo su poder comprar o vender nada si se encontraba desobediente a la sede apostólica. Entonces está la ciudad apostólica o la sede apostólica allí en latín a la derecha. Ese es casi Dijo- un manuscrito de 1000 años de antigüedad justo Sí, ahí. casi 1000 años de antigüedad, y aquí podemos ver evidencia de la coerción financiera que tuvo lugar. Y así que ¿Sabes? Esa misma compra y venta es lo que se menciona en el Apocalipsis. Sí. ¿Sabes? El poder del anticristo que va a causar una marca. Si no tienes la marca, no puedes comprar ni vender. Sí. Va a ser lo mismo que suceda Una otra y otra vez. vez. Eso es muy interesante.